Hoy continuamos con nuestras reflexiones en el Evangelio de Marcos. Para poder entender un poquitico cómo estábamos, voy a recordar las últimas dos reflexiones de Marcos. La penúltima, estábamos en territorio gentil, en la región de Fenicia, y hay una mujer que es gentil, una mujer sirofenicia, que se acerca a Jesús, le pide por su hija, que está endemoniada. La mujer accede al Señor, pero Jesús le dice, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perros, ¿no? Y de esta manera pues le deja claro que él primero vino, que hay un orden, que él primero vino a los judíos y después a los gentiles, y ella le dice que así sea, las migajas, los perros comen, así sea de la migaja que cae de la mesa de la familia. Y de esa manera el Señor nos enseñaba que hay misericordia para nosotros, aún los gentiles, que hay un orden, primero los judíos, después veníamos nosotros, pero que para nosotros hay esa misericordia. En la última reflexión, Jesús sigue en territorio gentil, ya es un territorio que pertenece al país de los judíos, pero que está gobernado por los romanos, y los romanos en ese lugar pues tienen costumbres paganas. En ese sitio llega un hombre sordo, tartamudo. El Señor también muestra su misericordia hacia los no judíos y por eso lo sana de una manera bastante rara, no como ellos esperaban, que él pusiera las manos sobre el sordo tartamudo y él comenzara a escuchar y hablar. No, él mete sus dedos en los oídos de este hombre, después le echa saliva en la lengua y queda el hombre restablecido. Y aprendíamos que el Señor no tiene protocolos, no tiene formas únicas para hacer las cosas. Y en cada uno de nosotros Él obra de maneras diferentes. Y también en cada comunidad de fe, en cada familia, Él va obrando de maneras diferentes a como nosotros esperaríamos muchas veces que lo hiciera. Hoy continuamos en esta provincia gentil. Y llegamos a un texto que nos recuerda nuestra terrible realidad. Estamos en un mundo que nos categoriza. Siempre estamos categorizados y estamos categorizando. Categorizamos a las personas según su procedencia y siempre buscamos mostrar cómo nuestro terruño, nuestro territorio, tiene mejor categoría, ¿cierto? Por eso decimos de este lugar que somos la tierra de los libertadores y los grandes ciclistas, ¿cierto? Para exaltar que tenemos mejor categoría que otros. Pero individualmente también buscamos ser de primera categoría. Y eso lo dan los estudios. Dependiendo del número de diplomas que tengamos, pues nos sentimos de mejor categoría. Algunos, especialmente las mujeres, no, también los hombres, como son más guapos o más hermosas, entonces se sienten de mejor categoría y pasan por el lado de los que somos más feitos y nos miran así como, usted es no tiene mi categoría. También la inteligencia, cuando una persona es más inteligente que los otros, pues se siente de mejor categoría, porque los otros pues no están a mi nivel. Tengo un puntaje más alto en estas lides. Los estándares sociales, la categorización que nosotros damos, van desde el barrio donde vives, pasando por la universidad donde estudiaste o la cantidad de posgrados que tienes, hasta el celular que usas o el automóvil que conduces. Todo eso nos va categorizando. Y esto ha logrado que si logramos tener algo que nos identifique como de primera categoría, veamos a los demás como de segunda, pero eso no es lo malo.
Lo malo es que eso lo único que demuestra es que tenemos un corazón de tercera categoría. Hoy vamos a ver un texto bien especial, que algunos dirán, pero esto está como repetido, como que esto ya lo habíamos hablado. Está en Marcos capítulo 8, versículos 1 al 13. Y el título es, exactamente, categorizándonos. Vamos a ir al contexto. El milagro que relata hoy Marcos, aunque se parece a uno que ya hablamos, solo está registrado en este evangelio y en el de Mateo. El otro que se parece a este está en los 4 evangelios. Y ahora que lo leamos, vamos a darnos cuenta realmente de lo similar que es. Por esta razón, algunos críticos han pretendido probar que se trata de un solo milagro, pero el mismo texto nos muestra que hay muchas evidencias que nos indican que son dos relatos diferentes en dos momentos diferentes. Incluso el mismo Jesús, y Marinita, un versículo que no le había pedido, pero es allí mismo en Marcos 8, versículos 19 y 20, el mismo Jesús nos indica allí que son dos relatos, dos milagros diferentes. Dice versículos 19 y 20 del capítulo 8. Cuando partí, está preguntando a los discípulos, cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos le responden lo que nosotros ya vimos hace algunos meses atrás, 12 respondieron. Continúa Jesús, y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿se dan cuenta? Son diferentes la cantidad de los panes y es diferente la cantidad de las personas. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y dicen, ¿ah? Y cambia la cantidad de canastas. Ahí iniciamos dándonos cuenta que sí, son dos relatos diferentes y el mismo Jesús lo está diciendo. Ambos consistieron básicamente en lo mismo, multiplicar panes y peces para dar de comer a una gran multitud. La primera multiplicación, las personas que estuvieron con nosotros o que lo vieron en YouTube, saben que esto fue en la región de los judíos, entre su gente, entre su misma gente. Pero la que vamos a ver hoy se desarrolla en Decápolis. ¿Recuerdan que Jesús está en Decápolis? Allí fue donde sanó al sordo tartamudo. Mateo nos muestra en el texto paralelo que del sordo mudo o del sordo tartamudo, que se hicieron muchas sanidades además de esto. Entonces vemos que Jesús está allí, en este lugar, en territorio que es parte del pueblo de Dios, pero donde viven gentiles. Y Jesús le sigue enseñando a sus apóstoles que Él vino a bendecir tanto a los judíos como a nosotros, los gentiles. Y estos gentiles, nosotros, para los apóstoles en ese momento, éramos personas de segunda categoría. Primer punto, compasión en una tierra desierta. Dice, en aquellos días. Y sencillamente en aquellos días nos está mostrando que continuamos en aquellos días en que Jesús está en Decápolis, en la zona de las 10 ciudades, está allí en territorio gentil. El mismo ambiente que hemos venido hablando. Dice, se reunió de nuevo mucha gente. Y Marcos no dice de dónde salió toda esta gente ni por qué estaban acompañando al Señor. Pero es fácil entender que han habido milagros, que se han sanado sordos, mudos, que el Señor está predicando la palabra y que el Señor tiene un magnetismo que solamente Él tiene y que nosotros sabemos que lo tiene porque su palabra la tiene. Su palabra nos trae a escuchar, su palabra nos invita, nos exhorta, nos anima y cambia nuestras vidas. Pero Él, que era la palabra encarnada, que es la palabra encarnada, está allí hablando, pero además está haciendo milagros, así que mucha gente está llegando allí.
Evidentemente el sordo tartamudo al que le dijeron por favor no vaya y cuente, él salió a contar y mucha gente se enteró. Evidentemente, como lo habíamos hablado en el pasado texto de la gente había escuchado de aquel endemoniado que tiempo atrás había sido liberado por la acción de Jesucristo. Y todas estas personas gentiles están allí buscando a Jesús. Tal era la admiración que se sentía por Jesús, que las personas llegaban a buscarlo como abejas buscando la mejor miel. Dice, y como no tenían nada que comer. Y ahora vamos a ver que han pasado varios días y es posible que estas personas hubieran tenido comida para estos primeros días. Sin embargo, la comida se les había acabado y esta gran cantidad de gente está sin alimento. Y como siempre lo hemos visto, a Jesús no se le escapan las necesidades de las personas. Cuando Él se hizo hombre, entendió perfectamente nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestras carencias. Jesús estuvo en un desierto 40 días sin comer y sintió hambre, dice el texto. Y cuando Él siente hambre lo aprovecha Satanás para tentarlo, pero Jesús sabía lo que era el hambre. Jesús sabía lo que estaban sintiendo estas personas que están allí. Jesús sabe que lo que estamos sintiendo cuando nosotros estamos en necesidad, cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos angustiados. Él entiende nuestra vulnerabilidad, nuestras carencias. Él no es un Dios por allá en medio de las estrellas, poniéndole nombre a los planetas, no. Él sabe exactamente qué estamos sintiendo nosotros en cada momento. Por eso dice a continuación, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Es interesante que en este momento nadie le ha dicho a Jesús, tenemos hambre. Los discípulos no le han dicho a Jesús, la gente tiene hambre. Sencillamente el Señor nota que las personas tienen hambre y Él llama a los apóstoles, a los discípulos y les dice, cuando vimos la alimentación de los 5,000, los apóstoles comenzaron a darle sugerencias a Jesús. Aquí no, aquí ellos están callados. Y aquí empezamos a ver esa diferencia. ¿Por qué en el primer milagro, en la primera multiplicación, los apóstoles están tan preocupados y orando? Y hay una posibilidad muy grande, y esa posibilidad es que los primeros eran de los suyos. Estos no son de los suyos, estos son de segunda categoría. Estos no pertenecen a la realeza, no pertenecen al pueblo de Dios, no pertenecen a la crema innata de la sociedad judía. No, estos son personas de segunda categoría. Y dice el versículo 2, siento compasión de esta gente. En muchas partes la Biblia dice, Jesús tuvo compasión, pero esta es la única parte donde Jesús de sus propios labios dice, siento compasión. Lo está diciendo. En las otras partes se evidenciaba la compasión de Jesús, pero acá Jesús mismo lo está diciendo. Y aunque los discípulos seguramente percibían a estas personas como de segunda categoría, como desechos, como que no valían la pena, Jesús los ve, los mira, los percibe con compasión. Aún ellos merecen entender, conocer y recibir el amor de Dios. Ellos tienen derecho a experimentar la compasión de Dios. No deben ser desechados, no deben ser echados fuera. Y es algo que los discípulos están entendiendo en ese lugar. Y dice a continuación, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. El ministerio en esa zona de Decápolis ya llevaba varios días. Como les digo, Mateo sí narra que han habido muchos milagros
en esos días, pero ya van 3 días en que estas personas están allí, están presenciando lo que está haciendo Jesús, están escuchando lo que está enseñando Jesús. Y ya en 3 días no hay lonchera que aguante. Posiblemente el primer día tenían algo, dijeron, bueno, aguantemos un poquito para mañana, pero han pasado 3 días. 3 días y siguen allí con Jesús. Y eso me parece allí maravilloso, porque a lo largo del cristianismo han sucedido momentos similares. Ha habido días en que posiblemente comienza un servicio como este y duran todo el día, y el Señor sigue obrando, y viene otro día, y 2 y 3 días, y hasta más días, evidenciados históricamente en la iglesia, en la historia del cristianismo. Momentos en que el Señor empieza a moverse de una manera especial, y las personas se quedan allí. No están pensando qué va a pasar, que hay que ir a almorzar. Servicios que duran días. Y nosotros aquí, a las 12:15 ya estamos desesperados, empezamos a mirar el reloj. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto no se acaba, esto no se acaba. ¡Dios santo! Por favor. Es el mismo Jesús que estaba hablando allí, el que nos habla por su palabra. ¿Cuánto le dedicamos a una novela? ¿Cuántas horas ves televisión en la semana? Y aquí nos pasamos 15, 20 minutos, media hora y ¡ay, el escándalo! Por favor, ¿dónde están las prioridades? ¿Somos cristianos? Estos son gentiles, ni siquiera eran judíos, y llevan 3 días escuchando a Jesús, no los mueve nadie de allí. Dice el versículo 3: si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino. Pero es que llevan 3 días, no 20 minutos. Uy, me voy a desmayar de aquí a la casa. 3 días sin comer. Claro, después de 3 días sin comer, los más débiles, tal vez no todos, pero los más débiles posiblemente podían desmayarse. Iban para lejos. Hay personas que venían desde Tiro, desde Sidón. Hay personas que venían desde el borde de Galilea caminando con Jesús tras él, siguiendo sus huellas, siguiendo sus pasos. Y frente a esta situación, lo más lógico y prudente es enviarlos a sus casas, pero antes darles de comer, antes darles una ración para que puedan aguantar el camino. Y vemos la preocupación del Señor, ¿no? Diríamos, el Señor no se preocupa de algo tan sencillo como un desmayo por no haber comido. Hasta de eso se preocupa el Señor. Y por eso dice a continuación: porque algunos de ellos han venido de lejos. Punto 2. Discípulos de tercera en territorio de segunda. Los discípulos objetaron. En otras versiones dice respondieron. Hay una versión, la Nueva Biblia Viva, dice: y en ese lugar desierto como este, ¿dónde se podrá encontrar alimentos para darles de comer? Protestaron los discípulos. Los discípulos objetaron, protestaron, respondieron, pero una respuesta fuerte. ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿No habían vivido algo similar? Prácticamente idéntico. Miles de personas en un lugar y había que darles de comer. Ahora, estamos en otra zona, en Decápolis. Es un lugar desolado, desértico. La palabra exacta habla de desértico. Cuando fue la alimentación de los 5,000, estaban cerca de algunas poblaciones. Estaban cerca de algunos sembradíos. Para esos 5,000 más mujeres y niños, que daban como 14,000, era fácil acceder a comida porque era caminar unos
kilómetros o tal vez menos de 1 kilómetro y conseguirían fácilmente algo de comer. Aquí no. La zona donde está Jesús en este momento con esta cantidad de personas está lejos de los lugares poblados. Y parece extraño esta pregunta, pero ¿saben algo? Estuve revisando y hay una conclusión muy bonita en esto. El que los apóstoles no hayan esperado que el Señor sencillamente dijera: pásenme algo, lo que tengan ahí, y los vamos a multiplicar. Que el Señor no hubiera tronado sus dedos y hubiera salido pan y pescados por doquier, es porque ellos muchas veces vivieron situaciones semejantes y el Señor no les dio la provisión de manera sobrenatural. En todo el ministerio de Jesús, únicamente 2 veces el Señor multiplica panes y peces. 2 veces. No es que cada vez que los apóstoles tenían hambre le decían: Señor, tengo hambre, y estiraban el brazo y caía comida. Yo no sé de dónde han sacado algunas personas que el Señor obra así, que tenemos una necesidad y sencillamente decimos: Señor, tengo esta necesidad, y el Señor inmediatamente abre los cielos y cae la provisión. Los apóstoles muchas veces sintieron hambre y el Señor sencillamente permitió que se saciaran de la manera normal, como lo hacemos todos. Trabajando, recogiendo. Cuando tenían hambre no empezaron a desgranar. Y empezaron a desgranar y a comer. Y tenían hambre. ¿Qué había podido decir el Señor? Tengan en sus manos esos granos, y el Señor decir una palabra y se convierten en pan de una vez. ¿De dónde hemos sacado semejante tontería nosotros? Que el Señor es nuestro esclavo y que le decimos: Señor, necesito esto, y el Señor ya, inmediatamente nos multiplica, nos suple. Señor, que se llene la cuenta bancaria. No, trabaje. Esa es la manera de que se llene la cuenta bancaria: trabajando, ahorrando, siendo buenos mayordomos. Y no es para llenarla para que usted después la gaste en sus placeres, sino para que se haga la voluntad de Dios con eso. Dos veces en todo el ministerio de Jesús hizo una multiplicación milagrosa de comida. Las demás veces, normal. Era tan normal la situación de los apóstoles que hasta tenían un tesorero para que administrara la plata y comprara lo que se iba necesitando. Eso. Así es la manera como actúa el Señor. Versículo 5. ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. ¿Ustedes recuerdan en el otro milagro quién dio los panes? Un niño. Aquí, ¿quién da los panes? Los apóstoles. Imagínense. Nosotros ya sabemos lo que va a suceder a continuación. Los que no han leído nunca el texto ya lo imaginan. Pero por eso, como ya sabemos lo que va a suceder a continuación, es tan importante entender esta parte del texto. Jesús le dice a sus discípulos: bueno, revisen las bolsas, ¿qué tienen ahí? ¿Cuántos hay? Y como estaban en territorio gentil, ellos no estaban muy interesados en sacar el pan que tenían allí. Con toda esa cantidad de gente, tan poquitos panes, y los iban a sacar para que se lo comieran esa gente de segunda categoría. No. Y todos nosotros sabemos que quien va a dar la provisión es ¿quién? Es el Señor, es Jesús. Él es el que da la provisión. Sin embargo, Él les dice: desocupen las bolsas.
Desocupen las bolsas. ¿Cuántos panes tienen? Hagan lo que tienen que hacer. Entréguense. Entréguense. Para que yo obre con lo que ustedes van a entregar. Jesús les está pidiendo que renuncien a su propia comida para alimentar a esta cantidad de gente. Y lo que nos está mostrando el Señor acá es que es más profundo que simplemente dar. A nosotros a veces nos sentimos pues tan grandes, tan misericordiosos, tan compasivos. Pasamos por el lado de una persona que nos pide dinero y sacamos una moneda de 500 y sacamos pecho como si hubiéramos dado 500 millones. No, es que es más que eso. Es más que simplemente dar. Jesús les está diciendo: ustedes que se creen tan de primera categoría, ustedes que se creen los judíos, los apóstoles de Jesús, saquen su provisión para dársela a los de segunda categoría. Y eso sí no nos gusta. Versículo 6, entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. A las personas que Jesús alimentó aquí se les ordena sentarse en el suelo. A los 5,000 del otro milagro se les ordenó sentarse en la hierba verde. Entonces nos damos cuenta que aquí es una zona que está desértica. Tal vez eran diferentes estaciones del año también. Versículo 7. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. Paremos, pongamos el botón de retroceder y devolvámonos al versículo anterior. ¿Qué hicieron en el versículo 6? Repartieron los panes, ¿cierto? Y de pronto en el versículo 7 dicen: ¡ay! Se nos había olvidado. Por aquí también tenemos unos pescaditos. ¡Ay, Dios! Señor, mira, ya que pudiste multiplicar los panes y hay para todos, pues también multiplica los pescaditos que los habíamos guardado para nosotros. Y tienen que volver a comenzar. Dice que dio también gracias por ellos y lo dio a sus discípulos para que los repartieran. Fueron bendecidos de manera separada, se multiplicaron de manera separada y llegaron a las personas que tenían hambre. Versículo 8. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y como lo veíamos en el otro milagro, en el de las 5,000 personas, o 5,000 hombres más mujeres y niños, el Señor no da a medias. Cuando el Señor da la provisión, la da completa. Así a nosotros nos parezca que está incompleta. Después nos vamos a dar cuenta que eso que nos parecía incompleto era más completo, porque habían otras bendiciones pegadas allí que no nos habíamos dado cuenta. Después, los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Y aquí hay algo que pues es más una curiosidad, pero es algo que también nos muestra que son 2 relatos diferentes. Aquí dice 7 cestas y en el otro decía canastas. Ustedes pueden ver los 2 relatos y se van a dar cuenta que dependiendo de la versión, en unas dicen cestas y en la otra canastas, en unas dice sacos tal vez y en otra canastas, pero lo que canastillas también dicen en algunas, lo que nos está mostrando es que
en la multiplicación para las 5,000 hombres, ellos llenan 12 cestillas como esas que nosotros utilizamos para salir a paseo, que llevamos allá al almuercito, de esas cestillas pequeñitas. Esas eran las que se llenaron. En estas la palabra que se utiliza es como un costal, como un saco grande de mimbre. Era algo mucho más grande, y eso fue lo que se llenó en esta multiplicación. Dice, bueno, en conclusión, en ambos milagros quedó más que suficiente. Fueran 12 canastillas o fueran 7 bolsas, 7 costales, es más que suficiente. Sobró. Las personas comieron hasta saciarse y sobró muchísimo. Versículo 9. Los que comieron eran unos 4,000, tan pronto como los despidió. Mateo, que también nos narra este texto, dice que además de los 4,000 también habían mujeres y niños, es decir, que había muchas más personas que 4,000. Ahora, vamos a mirar aquí algo. ¿Cuántos días llevaban estas personas con Jesús? 3 días. Y 4,000 personas, 4,000 hombres más mujeres y niños. Jesús los despide. ¿Recuerdan ustedes qué pasó? Estoy pidiendo que hagan una memoria un poquito fuerte. Cuando se terminó la multiplicación y la gente quedó saciada, en el otro lado, en el territorio judío, las personas querían hacer a Jesús rey y se abalanzan sobre él, tanto así que Jesús les dice a los apóstoles: súbanse a una barca y váyanse, que empiecen a navegar, que yo después los alcanzo. Y él después los alcanza, ¿recuerdan? Caminando. Él después los alcanza caminando sobre las aguas. Pero acá no vemos esa exacerbación, no la vemos. No vemos ese frenesí, no lo vemos. La gente sencillamente se despide de Jesús. Y es allí como llegamos al punto 3. Territorio de primera, corazones de tercera. Dice el versículo 10. Jesús se embarcó con sus discípulos. ¿En el otro se embarcó con sus discípulos? Los mandó adelante y después los alcanzó caminando sobre las aguas. Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanauta. No hay esa emoción, no hay ese frenesí. Se embarcan y se van. Pero Jesús se va en una dirección diferente. Y como casi siempre lo hace Jesús, él viaja en barca. Jesús regresa nuevamente a la provincia de Galilea, donde está su centro de operaciones, donde generalmente ha predicado, donde los discípulos fueron llamados, cada uno de ellos, donde mucha gente lo conoce, donde ya ni siquiera puede entrar en la sinagoga porque es tan popular, pero al mismo tiempo tan odiado por los religiosos, que ya no entra a ese lugar. Jesús regresa y a este lugar, es como decir que Jesús llegó a donde es famoso. Jesús llegó a donde cuando Él habla, la gente lo escucha. Jesús llegó al lugar donde se ha visto su mayor gloria. Jesús llegó al lugar que es su casa. Digámoslo de otra manera, Jesús llegó a la iglesia. Hoy diríamos, y Jesús llegó a la iglesia. No a la iglesia como este salón, a la iglesia, a su gente. Llegó al lugar donde realmente era reconocido. Y en ese lugar Jesús llega. Algunos historiadores dicen que Dalmanauta quedaba muy cerca de Magdala, en la costa de Galilea. Es decir, estamos allí en una zona muy conocida para Jesús. Dice el versículo 11: llegaron los fariseos. Hacía rato que no nos encontrábamos con unos fariseos. Y comenzaron a discutir con Jesús. Mientras Jesús estuvo en Tiro, Sidón, en Decápolis, en toda esa región, por ahí no aparecían fariseos. Ellos nunca, jamás iban a pisar territorio de segunda categoría, ni más faltaba. Ellos eran la crema innata de la sociedad judía.
no es sino que llegue Jesús nuevamente a su territorio, a territorio judío, y aparecen de la nada los fariseos. Esos fariseos que una y otra vez buscaban a Jesús con la finalidad de condenarlo, que el pueblo, de hacerlo quedar mal ante el pueblo, de acabar con esa creciente popularidad que tenía Jesús. Y Marcos nos dice que comienzan a discutir con él, porque como siempre tratan de buscar la manera de tentarle. Eran de esos que empiezan a ver por dónde, ¿no? Si no es por acá, pero por algún lado lo hacemos caer. De alguna manera lo vamos a hacer caer. Y lo más triste es que Jesús había dado muestras en Galilea, pero también ahora en territorio no judío, en territorio gentil, había dado muestras de su poder. Había dado muestras que sí era una persona, un hombre enviado por Dios, así ellos no lo reconocieran como el Dios mismo. Pero en vez de estar atacándolo, en vez de estar fustigándolo, en vez de estar tentándolo, deberían reconocer quién era él. Incluso algunos habían podido llegar y rendirse a él en adoración. Por eso dice que para ponerlo a prueba, ¿qué hicieron? Le pidieron una señal del cielo. No acaba de bajarse Jesús de la barca, llegan estos fariseos y le dicen, bueno, usted, Jesús, ¿qué dicen tanto de usted? Queremos realmente una señal del cielo. Ellos lo que querían querían ver algo que afectara la naturaleza, algo que transformara la naturaleza, algo como lo que hizo Moisés cuando estaba frente a Faraón, o Elías. Queremos ver algo que se mueva el sol, que la luna se haga hacia un lado, que suceda algo. Y lo que está mostrando aquí es que los fariseos se creían de primera, pero tenían un corazón de tercera. Vivían allí guardados en ese lugar, en ese territorio judío de primera, cerca del templo de primera, aferrados a sus costumbres y sus religiones de primera, pero tenían unos corazones de tercera categoría. Y lo tremendo es que estos hombres no podían negar lo que Jesús había hecho. Estos hombres no podían negar que Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, multiplicaba los panes y los peces. Por eso no se quedan únicamente en esos milagros, sino le piden algo que vaya mucho más allá. Querían otro tipo de prueba, y de esta manera estaban contradiciendo las escrituras que ellos mismos decían respetar. Si querían una señal del cielo, ya la habían recibido. Cuando Jesús se bautizó, el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco. Ya la señal les había dado, pero están aquí mostrando esa dureza de corazón, esa ceguera espiritual. Y por muchas señales que Jesús hiciera, por muchas evidencias que Jesús mostrara, estos hombres no iban a creer, porque sencillamente no querían creer. El que no quiere creer no va a creer. Punto. Eran como Faraón, que ante cada nueva señal que Dios hacía por medio de Moisés, ¿qué pasaba con su corazón? Se endurecía más.
Estos religiosos orgullosos con corazón de tercera categoría se autodesignaban con el derecho a decidir qué tipo de prueba le pedían a Jesús. ¿Y saben? No había posibilidad que Jesús cediera ante tanta arrogancia. No había posibilidad. Dice el versículo 12, Él lanzó un profundo suspiro. En otras versiones dice que gimió. En vista de la gravedad de esta situación, el Señor se conmueve hasta lo más profundo y ese suspiro viene del centro de su corazón, del corazón de Dios dolido y perturbado por esos corazones de tercera arrogantes y duros. Sin duda se estaba lamentando de la ruina que estos hombres estaban trayendo para sí mismos. Porque, aunque eran enemigos declarados de Jesús, ellos lo habían dicho abiertamente. Jesús, en su compasión, en su misericordia, no podía contemplar sin dolor cómo estas personas se endurecían y el final que iban a tener. Y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. En forma enfática les dice: no, lo siento, lo lamento, pero ante tanta arrogancia no voy a ceder. Ya las profecías mesiánicas que se tenían que cumplir, se cumplieron, y se cumplirán otras profecías mesiánicas, pero porque está escrito en la palabra, no porque ustedes exijan. Así de sencillo. Años más tarde, el apóstol Pablo está predicando y los judíos siguen pidiendo señales para creer, y nuevamente ya Pablo, las únicas señales que les da es la cruz y la resurrección de Jesús. Nada más. Y lo espantoso es que el tiempo de la gracia se va a terminar. Se va a terminar. Y nosotros jugamos con ese tiempo de la gracia como si nunca se fuera a terminar. Pero el Señor dice que el tiempo de la gracia se va a terminar cuando Él vuelva. Y cuando regrese, no va a regresar como redentor, sino como juez. Y en ese instante se va a acabar el tiempo de la gracia. Y la Biblia nos dice que en el regreso de Jesús en los cielos, ese día sí se verá la señal que estaban pidiendo, pero ya será demasiado tarde. Ya vendrá juicio de condenación. Y allí ya no valdrá que el corazón se ablande o que digan: me equivoqué. Ya se cerró la gracia. Dice el versículo 13: entonces los dejó. ¿Qué frase más enfática? Jesús se da la vuelta y los deja. Estos fariseos habían rechazado su última oportunidad de ser parte del reino de los cielos. El Señor vuelve la espalda y se marcha en medio de ellos. Y los deja sencillamente como lo que son, como una generación de personas perversas y endurecidas, a las cuales no valía la pena hablarles. Con ellos no valía la pena hablar. Los deja y se va. Los deja abandonados al destino que ellos, por la dureza de su corazón, habían elegido para sí mismos. Jesús vino, les predicó, les habló, les dijo una y otra vez por 3 años y medio. Al final se voltea y los deja. ¿Quieren condenación? Condenación tendrán. Y esta es una verdad que hay que recordar. Hay límites a las oportunidades que Dios nos presenta. Y los que hemos aceptado por fe, confiando nuestra eternidad a la cruz del Calvario,
ya tendremos esa gloria venidera. Pero los que no, esto no es como un caucho que se estira y se estira. Jesús vuelve, dice, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A partir de este momento, lo que vamos a leer en Marcos, casi todo se centra en los discípulos, en el crecimiento de los discípulos, en el entendimiento de los discípulos. Así, hay 2 o 3 narraciones en que lo vamos a ver interactuando con otras personas. Pero la mayoría del tiempo va a ser crecimiento de los discípulos, porque Jesús en este momento comienza la recta final hacia la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? Esperemos que realmente seamos hijos de Dios. Esperemos que no seamos como esos fariseos que por creer que cumplían con todo, lo perdieron todo. Estamos en el tiempo de la gracia. Solo es acercarnos al Señor. Él tiene la provisión. La primera provisión es la salvación. Y todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué conclusiones podemos llegar? Jesús cruzó la eternidad. Pasó de la gloria a hacerse un ser humano como nosotros. Pasó de ser solo de primera categoría a hacerse un humano como nosotros, como si Él fuera de segunda o tercera categoría. Jesús cruzó la eternidad para darnos el pan de vida, la salvación. Y Él no se puso a mirarnos si éramos de primera, de segunda, de tercera categoría. No nos pidió declaración de renta. No nos pidió que le pasáramos un currículum para ver cuánto sabíamos. No nos pidió, quiero ver tu casa para ver si tienes buen gusto o no tienes buen gusto. No. Él simplemente llegó y a quien creyó, a quien confió su vida, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Y unos pocos en la época de Jesús, con corazón de primera categoría, aceptaron el regalo. Pero otros más cómodos, digámoslo con una intención didáctica, digámosle los de corazón de segunda categoría, recibieron los beneficios temporales, pero solo eso, no realmente lo importante. Pero otros prefirieron aferrarse a sus propias ideas de lo que ellos consideraban cómo debía ser su relación con Dios, cómo debían vivir su vida con el Mesías. Y Jesús los dejó. Pero no solamente fue en ese momento, ha sido a lo largo del cristianismo. Hoy la palabra de Dios nos invita sencillamente a revisar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y es algo que solamente tú puedes hacer delante de Dios.
Nadie lo puede hacer por ti. ¿Cómo estamos? Todos los que estamos acá necesitamos hacer un alto en el camino. Las evidencias están frente a nosotros. Pero el corazón solo lo conocemos nosotros, nadie más. Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿De qué categoría te consideras? Bueno, si te consideras de primera categoría, bueno, está bien. Ahora, ¿tu corazón de qué categoría es? Porque ¿qué sacamos con ser de primera categoría si nuestro corazón es de tercera? Cuando Jesús te habla por su palabra, ¿cómo reaccionas? Vamos a orar.